¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. En esta ocasión analizaremos la evolución de estos sistemas, de cómo hemos pasado del muro de sonido a la línea de sonido, y de allí el nombre que han adquirido en la actualidad, como lo son arreglo lineal, line array, aéreo, etc. Y también vamos a analizar algunas ecuaciones y gráficas que rigen el comportamiento de los sistemas de sonido. Y bien amigos, dicho lo anterior, comenzamos. Los primeros conciertos se limitaban únicamente al nivel de presión sonora que generaban el amplificador de guitarra, de bajo y de voz. Sin embargo, con la gran aceptación de la época, hubo la necesidad de trasladar los conciertos a recintos más grandes y por lo tanto la necesidad de mayor presión sonora. Es entonces cuando aparecen los muros de sonido, que constaban de cientos de altavoces apilados, pero que carecían de un diseño específico. Y fue en 1947 cuando Harry Olson publicó en su libro Ingeniería Acústica el estudio de dos fuentes separadas que radian omnidireccionalmente, en donde aseguraba que el patrón de radiación dependerá directamente de las longitudes de onda de separación entre fuentes. Y ya en la década de los 80 comenzaron a aparecer los muros de sonido en sistema estéreo, es decir, divididos en lado izquierdo y derecho. Y ya en los años 2000 comenzaron a aparecer los sistemas que aprendieron a volar, es decir, los sistemas que van colgados. Y si bien estos sistemas en muchos casos son más eficientes, también es posible que para otras aplicaciones sean un desastre. Y por extraño que parezca, ambos sistemas se rigen por las mismas leyes físicas y matemáticas, como lo explica Harry Olson en su estudio, Paul McCarthy en su libro Sistemas de Sonido, Diseño y Optimización, y también te invito a que cheques mis otros videos, Sistemas de Arreglos, en donde explico los sistemas de arreglos de fuente lineal, fuente puntual y punto de destino. En la siguiente imagen tenemos la ecuación que modela la respuesta de dos o más fuentes acopladas o no acopladas, donde n representa el número de fuentes, f la frecuencia de interés, d la distancia de separación entre fuentes, phi el ángulo, lambda la longitud de onda y k que se define como la constante de radiación y que se define como 2pi sobre lambda. Sin embargo, aunque la misma ecuación es la que modela los dos sistemas, veamos qué diferencias podemos encontrar. Una de las diferencias más notables que tenemos es que mientras en el sistema que está colgado los crossovers se dan únicamente en el eje vertical, en el muro de sonido se dan tanto en el eje vertical como en el horizontal. Y para entender mejor el concepto de crossover, no te olvides checar mis otros videos, incluyendo Introducción a la Suma Acústica, en donde explico a detalle este tema. Bien amigos, así terminamos este capítulo de la evolución de los sistemas de sonido, esperando como siempre que sea de su total agrado, y al mismo tiempo les hago la invitación a que no se olviden checar mis otros videos, ya que tengo contenido demasiado interesante. Bien amigos, hasta la próxima.